Norma de contabilidad 14. Políticas contables, su exposición y revelación. Objetivo de la norma. La norma establece los parámetros para uniformar a todas las empresas y que sean comparables entre sí mismas y con otras. Busca establecer criterios para seleccionar, aplicar y revelar políticas contables de forma uniforme y consistente para que los estados financieros sean claros, comparables y útiles para la toma de decisiones. Políticas contables. Las políticas contables son parte integral de la interpretación de los estados financieros, ayudan a entender cómo la empresa registra, evalúa y presenta su información. ¿Qué son? Son definiciones o formas de registrar y llevar a cabo las operaciones y determinar los tratamientos contables que afectan a los estados financieros, para saber cómo vamos a manejar los costos, los métodos de evaluación de los inventarios, qué tipo de depreciaciones vamos a manejar, gastos anticipados y la moneda extranjera, cómo va a ser evaluada. Donde se revelan las políticas contables adoptadas por la empresa deben revelarse adecuadamente en las notas a los estados financieros bajo el título Políticas contables aplicadas, que incluyen las políticas contables comprenden los elementos que guían la preparación y presentación de los estados financieros, como pueden ser los métodos, las bases, las convenciones, reglas, procedimientos y criterios de selección entre alternativas contables. Obviamente acá un alto, porque siempre vamos a respetar las anteriores 13 normas contables bolivianas en cuanto a lo que nos especifica, así como también lo que el Decreto Supremo 24051 establece sobre qué tipo de método de evaluación llevar, ¿no? Que nos obligan a llevar la depreciación por línea recta, pero que se puede hacer el cambio. Entonces siempre las políticas contables tienen que respetar lo que ya está dicho y lo que no se puede cambiar. Aspectos que la gerencia debe considerar. Prudencia. Actuar con cautela en la preparación de los estados financieros ante riesgos e incertidumbres. La prudencia no implica crear reservas ilegales o no autorizadas. Objetividad y realidad financiera. Las operaciones deben registrarse de forma objetiva, de acuerdo con la realidad económica y no solamente con su forma legal. Revelación suficiente. Los estados financieros deben revelar adecuadamente y en forma suficiente todas las políticas contables adoptadas. Importancia relativa. Debe considerarse la relevancia de las partidas contables y su efecto en la toma de decisiones. Es decir, que se tiene que definir las políticas contables adecuadas, seleccionar entre varias alternativas la más apropiada o la más conveniente, siempre que esté bajo los criterios y normas correspondientes, revelar, se informan los estados financieros e interpretar para entender cómo la empresa está evaluando, registrando y tratando sus transacciones contables. Exposición. Estas políticas deben de ser expuestas en una nota en los estados financieros con el nombre de políticas contables, poniendo detalladamente las políticas aplicadas de la empresa. Idea principal, dentro del acápite o nota al estado financiero denominado políticas contables aplicadas, la empresa debe revelar los principios y métodos que está aplicando el día a día. Juicio profesional. Se debe ejercer juicio profesional para seleccionar las políticas contables que sí se van a revelar y que sean necesarias. ¿Cuándo deben revelarse especialmente? Cuando se aplica una entre varias alternativas, cuando se aplica en operaciones inusuales o nuevas, cuando se aplican en operaciones propias o particulares del giro comercial. Forma de presentación. Para uniformar la exposición de las políticas contables en las notas a los estados financieros, se propone una forma de presentación que facilite su comprensión y comparabilidad. Sin embargo, los profesionales pueden variar la presentación en función de la naturaleza, importancia y juicio profesional. Políticas contables aplicadas. Existe un sinfín de políticas que se pueden exponer y revelar en los estados financieros. Cada uno de ellos puede o no puede entrar dependiendo del giro del negocio de la empresa y su magnitud. Puede ser los fondos y moneda extranjera, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos y anticipados, intangibles e inversiones. Podemos ver ahí qué tipo de política se está aplicando para cada tipo de moneda, por ejemplo, ¿no? Digamos, de los fondos y moneda extranjera. Vamos a distinguir este dinero solo para uso propio de, no sé, compra de mercaderías al extranjero y demás. Vamos a ver qué método de inflación se está utilizando en las cuentas por cobrar. Efectos a cobrar comerciales y no comerciales, es decir, si vamos a cobrar un interés en las ventas al crédito, si no vamos a hacer ventas al crédito, si vamos a hacer ventas al crédito solo a clientes especiales, premium y demás. Inventarios, evaluación de inventarios, método costo promedio ponderado, PEPS, WEPS y demás. En los activos fijos, cómo se está evaluando
el método de depreciación, en intangibles lo mismo, cómo se está haciendo el castigo a las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Investigación, desarrollo y arrendamientos. Para proyectos de investigación y desarrollo, el costo de exploración, costo de desarrollo, esto ya está más enfocado en el sector minero. Pasivos y compromisos, efectos a pagar, intereses, plazos, contratos por servicios tercerizados, aportes patronales y laborales, son un sinfín de cuentas que pueden o no pueden aplicarse dependiendo cómo la empresa esté constituida, la forma legal, la magnitud, la naturaleza, etc. Patrimonio y accionistas. Esto puede ser en una empresa unipersonal, absolutamente nada, porque la empresa unipersonal no tiene tantas características de evaluación, pero en una empresa SA o SRL, sí, la forma de cómo se tiene que seleccionar a los accionistas, un límite quizás, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, los dividendos, cuándo se tiene que hacer la distribución y demás. Métodos y criterios generales. El método de devengamiento, quizás el devengamiento se hace mensual o anual o a fecha de presentación de estados financieros. Principios de consolidación, utilidad por acción o valor patrimonial proporcional. Capitalización de intereses y cargos a gastos. Cambios, errores y contingencias. Los cambios contables, cómo se está realizando, cuándo se hacen, la corrección de errores, las pérdidas probables que también se pueden quizás hacer como una contingencia. Indicadores de análisis, índices de rendimiento, todo esto se puede explicar en las políticas contables aplicadas, pero solo si se requieren, solo si son necesarias. Uniformidad y consistencia. Como nos indica la norma número 13, cualquier tipo de tratamiento que se tenga y se informe debe de ser uniforme. Y si existen cambios deben de reflejarse en las políticas argumentando el cambio. Entonces todo lo que nosotros estamos haciendo acá, tanto la norma 13 como la norma 14 están relacionadas con el principio de uniformidad, que quiere decir que tenemos que hacer todo de forma constante, no jugarnos cada año con las políticas que vamos a utilizar. Alternativas de políticas contables. No siempre realizaremos una política de evaluación. Existen rubros que pueden evaluarse o registrarse de varias formas dependiendo su naturaleza. Aquí hay un caso muy interesante sobre los efectos de la inflación. Sí, está suspendido el ajuste por inflación actualmente, pero sí, los socios deciden, la junta de socios decide seguir aplicando el ajuste por inflación, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque por la situación económica del país, donde es más que notorio que existe una inflación, hace falta que los bienes que tengamos se tengan que expresar utilizando el método de índices para representar la inflación que el país está afrontando en este momento. Entonces se puede optar por los distintos métodos, ver también el método de los inventarios, cómo se va a utilizar, quizás el sistema periódico o sistema permanente, los arrendamientos, cómo vamos a trabajarlos, la previsión para incobrables, métodos de depreciación, valuación de inversiones y activo fijo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que prácticamente dice todo lo que ya hemos mencionado de las opciones que llegamos a tener en algún determinado momento. En la inflación podemos utilizar el método por índices, valores cocientes o valores cocientes actualizados, que la norma contable número 3 me especifica, puedo hacerlo. Claro que hay algunas restricciones, pero nos da la opción para poder elaborar entre esos tres. Ahora, sobre los inventarios, estoy repitiendo lo mismo, pero igual, en la práctica puedes hacer lo mismo. La evaluación, PEPS, WEPS, promedio ponderado, y si haces un cambio en las políticas contables, también tienes que informar quizás el resultado que va a variar a causa de esta nueva política contable. Los arrendamientos, los incobrables que podemos utilizar un cierto porcentaje establecido, la depreciación por cuál vas a trabajar, las inversiones cómo lo vas a hacer, el activo fijo si la instalación, el flete, mantenimientos, reparaciones van a formar parte del costo o no. Entonces todo esto va a estar en las políticas contables, en los estados financieros, explicados paso a paso para que cualquier persona que vea, cualquier usuario de la información financiera lo vea, sepa cómo se está trabajando esta empresa. Bien, con esto terminamos el curso total de las 14 normas contables bolivianas. Recuerda que el material lo puedes descargar de dexcity.com y no olvides calificarnos, que eso nos ayuda bastante. Puedes recomendarnos, que nos ayuda a crecer mucho y te lo vamos a agradecer bastante. Hasta luego, que pases un buen día.